Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en las oficinas de Fertilizar con la cobertura de un encuentro destinado a tratar el tema de fertilización de cultivos en general, con particular foco en el manejo de la soja y en el que disertaron especialistas y productores sobre el tema. Allí conversamos con el coordinador técnico de la asociación, con quien revisamos el estado del manejo nutricional de la soja y las recomendaciones que él hace para lograr altos rendimientos y consistencia de los mismos en el tiempo. Martín Díaz Zorita, Comité Técnico Fertilizar. Hoy estuvimos conversando sobre el manejo de soja para alta producción, alta tecnología, donde los nutrientes son parte de este camino. Sabemos que el uso de nutrientes, el consumo de nutrientes en Argentina evolucionó comparado con el año 90 en forma significativa, pero mostrando situaciones de crecimiento y estancamiento o estabilidad que no responden a procesos biológicos, sino más bien a situaciones institucionales o de contexto. Por eso en Fertilizar y en particular en el área técnica, hace ya varios años que estamos intensificando la búsqueda de información y la cuantificación sobre el manejo de la fertilización para poder darle el contexto claro al cultivo independientemente de las variaciones que ocurren en su entorno productivo. Y lo que hemos visto en primer lugar es que los análisis de suelo como indicador predictivo de fertilidad muestran cambios, un relevamiento hecho por el INTA en el último año, que repite un estudio hecho 7 años atrás. En el caso solo de fósforo muestra una disminución promedio de 1 parte por millón al año, donde pasamos de tener el 40% del área pampeana con limitaciones en fósforo hasta acercando al 60%. Esta última campaña hicimos un relevamiento similar, pero no tomando suelo, sino también evaluando cultivos, midiendo su nutrición por análisis foliares y validamos que 40% del área de producción de soja, aún los que estaban fertilizados, podían estar en situación de limitación de fósforo, 30% del caso de azufre y no tanto en el caso de nitrógeno. ¿Por qué no tanto en nitrógeno? Por un buen uso de la práctica de inoculación, que relevado cerca de 1.100 estudios en los últimos 18 años, validan la contribución cercana al 8% del resultado independientemente del crecimiento productivo. Es decir, la inoculación es una práctica inherente a la producción de soja que acompaña la incorporación de buenas prácticas. Entre esas prácticas, en lo que hace a la nutrición, estudiamos cómo es el manejo del fósforo y el azufre, que van de la mano en cuanto a la eficiencia, viendo que cuando corregimos con fósforo en las dosis promedio que se usan hoy en Argentina, que no superan los 6 kilos por hectárea, tenemos respuestas que se podrían duplicar con el solo hecho de incorporar un criterio de suficiencia. El criterio de suficiencia es, hacemos análisis de suelo y si hace falta corregimos, y esa corrección es para acompañar a un nivel no limitante y es pasar de esos 6 kilos a dosis cercanas a las 10 o 12 kilos de fósforo por hectárea. Todavía quedan otros 12% más de mejora al hacer correcciones de no limitación o de alta producción que aumentan las dosis de fósforo, además de incorporar el azufre y algunos micronutrientes. En síntesis, hoy sabemos que parte de los resultados del manejo del fósforo, del azufre, de la fertilización en soja son erráticos asociados a dosis moderadas o insuficientes, que el mejor conocimiento del sitio productivo, análisis de suelo, expectativas productivas actuales, reales, tienen que ser acompañadas por decisiones de fertilización y esas decisiones de fertilización han ido evolucionando principalmente en lo que es la tecnología de la práctica y sobre todo el ajuste de la dosis. Hoy el balance en lo que hace al uso de nutrientes, en el caso de trigo o de maíz, está por encima del 60% de lo que se extrae en el grano, mientras que el caso de soja es apenas el 10%. Ese 10% significa que la gran parte de la formación del rendimiento
está en equilibrio, subsidiada con el suelo, y en ese subsidio hemos visto una pérdida de fertilidad. Si lo vemos desde el lado del uso de fertilizantes, casi el 60% del área es fertilizada, pero dentro de ese 60% la dosis promedio aporta el equivalente a 6 kilos de fósforo o 40 kilos de fertilizante. Cuando vemos productores y empresas que han salido de esa dosis promedio y usan dosis de recomendación, análisis de suelo y ajuste de dosis acordes al nivel productivo, esas dosis están cercanas al doble del mismo producto, pero cercano al doble. Cuando hablamos de nutrición, es bueno identificar en forma individual la contribución de cada nutriente: nitrógeno, fósforo, azufre, zinc. Pero la consistencia de los resultados surge principalmente de manejar una nutrición balanceada. Las plantas necesitan equilibrios, y esos equilibrios en lo que hace a los nutrientes está dado por el aporte balanceado de los elementos. Ese balance puede provenir de un suelo muy fértil que los dispone, o interferimos nosotros al fertilizar, o en el caso de soja al inocular. Por lo tanto, cuando hablamos de buscar eficiencias nutricionales, estamos hablando de un manejo balanceado. Ese manejo balanceado hoy en Argentina es un buen manejo de inoculación, elegir el inoculante tal que genere su aporte y fijación de nitrógeno, corregir fósforo, no descuidar la corrección de azufre y en algunas regiones incorporar microelementos. Cuando hacemos el manejo integral o balanceado, lo que observamos, además de algunas mejoras en producción, una significativa reducción y práctica eliminación de la variabilidad del resultado. O sea, la consistencia en los resultados de fertilización en soja y en cualquier cultivo aumentan en la medida que la nutrición tiende a ser balanceada, tiende a ser combinada entre varios nutrientes. ¿Por qué? Porque todos los nutrientes dependen de otros, y en la medida que hay desbalances o hay incorporaciones desuniformes, la variabilidad de resultados aumenta. Es por eso que hoy en soja la práctica habitual, que es una dosis insuficiente y acotada mayormente al caso de fósforo y en algunas situaciones de azufre, dan resultados muy variables, que explican respuestas espectaculares o no respuestas. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar. Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión.